En el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, y en el verso número 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En el verso anterior a esta gran declaración, el Señor habla de nuestro Dios, de la cual dice que es nuestro Salvador, que quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces ahí se establece la afirmación de que hay un solo Dios y un solo mediador. Es decir, no hay muchos dioses. No hay un Dios para los musulmanes, no hay un Dios para los budistas, no hay un Dios para los animistas, no hay un Dios para, cualquier otra religión que haya en el mundo. No hay un Dios para las diferentes confesiones cristianas, sino que hay un solo Dios, dice la Biblia en este lugar, porque hay un solo Dios. Y en eso coinciden todas las escrituras, o sea, las escrituras sagradas, tanto en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, como en la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Ambas porciones de la Escritura hablan de la adoración, la obediencia, la entrega, el servicio a un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Pero al mismo tiempo dice la Biblia que junto con esta gran verdad debemos de aceptar la otra verdad, y esta es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Leo el versículo de nuevo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces la Biblia declara que efectivamente hay un solo Dios, pero al mismo tiempo, en ese mismo lugar, dice la Escritura, esta otra verdad, un solo mediador. En otras palabras, alguien a través del cual nosotros vamos a Dios, alguien a través del cual nosotros nos conectamos con Dios, alguien a través del cual nosotros conocemos a Dios, alguien a través del cual nosotros nos vinculamos con Dios, y ese mediador es Jesucristo. Lo leo de nuevo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, Jesús habla de esa misma verdad y él afirma, allí en ese gran capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dice que no se turben a sus discípulos, no se turbe, ustedes creen en Dios, crean en mí. Habla del Padre: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, ustedes van a ir donde yo voy a estar también, y ustedes ya saben el camino. Y entonces allí Tomás, uno de los discípulos, le dice: Señor, no sabemos dónde tú vas, a dónde tú vas, pero además no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos dónde tú vas? Y Jesús hace esa gran declaración que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que esta declaración, junto con esta otra que hemos leído, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nos enseña de forma categórica que solo hay una vía para ir a Dios, solo hay una vía para conectarnos con Dios. Por más que nos hayan dicho otra cosa, por más que nos hayan enseñado otras cosas, por más que nos parezcan esas otras cosas hermosas, sentimentales, en fin, por más que nos parezca todo eso, la verdad es que la enseñanza de la Biblia es: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces tú tienes que elegir qué es lo que tú vas a creer. Si vas a creer que hay otros mediadores entre Dios y los hombres, pasando por alto, contraviniendo, negando, contradiciendo la verdad de la Biblia, o si tú vas a creer lo que la palabra de Dios afirma. Y esa palabra infalible, esa palabra viva, eficaz, poderosa, esa palabra de Dios afirma que sí, que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo afirma que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y ese mediador ha dicho eso mismo: yo soy el camino, Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara al enseñarnos eso. Nosotros tenemos que elegir si vamos a creer a Dios,
a su palabra o si le vamos a creer a otras personas que enseñan otra cosa. Tú tienes que colocarte en la posición. ¿Qué es lo que voy a creer? ¿Creo lo que dice la Biblia o creo lo que me enseñan otras voces? ¿Creo lo que dice la Biblia o creo lo que dicen otros grupos, otras personas, otras organizaciones, otras doctrinas? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que voy a creer? Bueno, no sé lo que tú vas a creer, pero yo voy a seguir creyendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Cuando afirma, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo voy a creer lo que dice el propio Señor Jesucristo cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escucha lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo elijo creer esas palabras que para mí son ciertas, son verdad, son la enseñanza de las Escrituras, así que elijo creer eso. No sé qué tú vas a creer, pero te invito a considerarlo y examinarlo, y te animo realmente a recibir en tu corazón la doctrina de Dios y de su palabra, y recordar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es más, el apóstol San Pedro dice, porque lo dice allí en el libro de los Hechos, en ese capítulo donde habla acerca de nuestra salvación, Pedro dice, hablando de Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso dice Pedro el apóstol. Así que ante esas tres grandes declaraciones apostólicas inspiradas por el Espíritu Santo, te invito a creer en Jesús como el único Señor, Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a entender su palabra. Te hablo el pastor Freddy Doble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.